Hay un tipo de hombre que el mundo admira de lejos, pero que pocos logran realmente entender. Es aquel que llegó sin nada, sin herencia, sin padrino, sin atajo y construyó todo con la fuerza de su propio esfuerzo. Ese hombre cargó la vida sobre los hombros como si fuera una obligación natural, como si sufrir en silencio fuera una virtud y no un peso. Y cuanto más construía, más creía que estaba en el camino correcto. Al fin y al cabo, los resultados estaban ahí: tierra, ganado, estructura, nombre. ¿Qué más podría faltar? Esa es exactamente la trampa más silenciosa que existe: confundir conquista con plenitud, como si llenar el granero fuera lo mismo que llenar la vida. Ese hacendado empezó realmente desde cero. Tierra seca, pocas cabezas de ganado, manos que ya no se suavizaban ni con el paso del tiempo. Cada cerca levantada era una victoria. Cada cosecha era la prueba de que la disciplina valía más que cualquier favor. No necesitaba a nadie y se enorgullecía de eso. Pero hay algo curioso en ese tipo de construcción: cuando una persona aprende que solo puede contar consigo misma, deja de aprender a contar con los demás. Y entonces la independencia, que un día fue supervivencia, se convierte en aislamiento sin que nadie lo note. Ni siquiera él mismo. La dureza que formó su carácter también fue moldeando su manera de relacionarse. Proveer era el lenguaje del amor que él conocía. Poner comida en la mesa, dar techo, garantizar estudios, eso era cuidado, en su visión. Y no estaba equivocado en eso. El problema es que presencia y provisión no son lo mismo, por más que lo parezcan. Un padre puede pagar todas las cuentas de la casa y aún así ser un extraño dentro de ella. Puede garantizar el futuro de sus hijos y no saber el nombre del mejor amigo de ninguno de ellos. Esa distancia no nace de la maldad, nace de un modelo que nunca fue cuestionado, porque los resultados materiales siempre llegaban y parecían justificarlo todo. Quien creció viendo ese tipo de figuras sabe bien de qué se trata. Hay una admiración genuina, sí. Pero también hay una especie de frialdad en el aire, un respeto que se parece más a distancia que a afecto. La mesa abundante nunca faltó, pero la conversación profunda, esa era rara. Y cuando aparecía, venía envuelta en consejo o exigencia, raramente en escucha. Es curioso cómo el hombre que más trabajó por la familia muchas veces es el que menos conoce a las personas que viven con él. Y esa es una de las ironías más dolorosas de la vida real: darlo todo y aún así no estar presente. Nunca se detuvo a cuestionar ese modelo porque nunca tuvo un motivo aparente. El rancho crecía. Los hijos tenían lo que necesitaban. La vida seguía. Pero existe una diferencia enorme entre una vida que funciona y una vida que tiene sentido, y esa diferencia suele aparecer en los momentos en que el funcionamiento se detiene. Cuando la salud falla, cuando el cuerpo ya no obedece, cuando la fuerza que siempre fue la mayor identidad de un hombre comienza a disminuir, ¿qué queda entonces? Si una persona construyó toda su identidad sobre lo que produce, ya no sabe quién es cuando deja de producir. Y eso asusta mucho más que cualquier enfermedad. Aquí es donde la historia empieza a volverse verdaderamente interesante. Porque no se trata de un hacendado rico que enfermó. Se trata de lo que le ocurre a cualquier persona que puso toda su esencia en lo que conquista, en lo que manda, en lo que controla y de repente se ve sin nada de eso en las manos. La vulnerabilidad, que él nunca permitió que apareciera, comienza a golpear la puerta con fuerza. Y la pregunta que queda suspendida en el aire es: ¿quién estaba a su lado por amor, y quién estaba por lo que él representaba? Esa pregunta, que parecía innecesaria en tiempos de abundancia, se convierte en la más urgente de todas en el momento de fragilidad. Hay algo profundo en el hecho de que las mayores enseñanzas de la vida rara vez llegan en los momentos de gloria. Llegan cuando todo se derrumba un poco. Cuando la armadura se resquebraja. Cuando el hombre más fuerte del rancho necesita ayuda para levantarse y no sabe a quién pedirla. Es en ese punto cuando el carácter de las personas alrededor comienza a revelarse, no en lo que dicen, sino en lo que hacen. O en lo que dejan de hacer. Y es exactamente en ese punto cuando la historia del hacendado empieza a mostrar lo que mucha gente prefiere no ver: que construir fortuna sin construir vínculos es como levantar una casa sin cimientos. Se mantiene en pie mientras el tiempo es bueno. Pero antes de llegar a esa parte, vale la pena entender mejor lo que estaba sucediendo dentro de aquel rancho cuando las puertas se cerraban. Porque lo que parecía ser una familia sólida, unida en torno a un patriarca fuerte, guardaba algo que la distancia no dejaba ver.
Y la soledad que se esconde detrás de la autoridad es uno de los disfraces más eficientes que existen, porque quien manda rara vez parece necesitar a alguien. Pero lo necesita. Todo el mundo lo necesita. Existe una soledad que nadie ve porque viste ropa de respeto. Es la que se sienta en la cabecera de la mesa, la que da órdenes, la que define los rumbos y que, justamente por eso, nunca es cuestionada. Quien manda no parece solo. Parece fuerte. Parece estar en control. Pero hay una diferencia enorme entre ser obedecido y ser comprendido, y esa diferencia, cuando se ignora durante demasiado tiempo, va cavando un agujero por dentro que ninguna conquista material logra llenar. El hacendado viudo conocía bien ese agujero. Solo que no sabía que eso era lo que sentía, porque nunca se había detenido a ponerle nombre. Después de perder a su esposa temprano, hizo lo que los hombres de su generación aprendieron a hacer: seguir adelante. Sin terapia, sin conversación, sin un duelo procesado. El rancho necesitaba funcionar, los hijos necesitaban comer, y el sentimiento era algo que estorbaba en el trabajo. Entonces canalizó todo, el dolor, el amor, la añoranza, en trabajo. Y el trabajo respondió bien. El rancho creció. Los hijos fueron criados. La vida siguió. Pero la herida que nunca fue atendida no desaparece, solo cambia de dirección. Y en su caso, fue a instalarse exactamente donde menos lo esperaba, en la dificultad de conectarse con quienes estaban a su lado. El rancho se convirtió en una fortaleza. Y una fortaleza, por definición, se construye para proteger, pero también para aislar. Hay una analogía que encaja perfectamente aquí: levantó muros tan altos alrededor de la familia que terminó encerrado del lado de adentro junto con todos. La intención era buena. Quería proteger, garantizar, blindar. Pero protección sin afecto se convierte en control. Y control sin diálogo se convierte en distancia. Los hijos crecieron en un ambiente de abundancia y frialdad al mismo tiempo, aprendiendo que el padre era una figura a respetar, no necesariamente a buscar en los momentos difíciles. Mesa abundante, conversaciones breves. Esa frase resume un patrón mucho más común de lo que parece, y no es exclusivo de hacendados del interior. Es el ejecutivo que provee todo y no sabe lo que siente su hijo. Es la madre que trabaja el doble para dar lo mejor y se aleja sin darse cuenta. Es cualquier persona que aprendió que el amor se demuestra con resultados, no con presencia. El problema es que un hijo no necesita solo buena escuela y comida caliente. Necesita a alguien que lo mire a los ojos y le pregunte cómo fue su día y que realmente quiera escuchar la respuesta. Eso no tiene sustituto. Nunca lo tuvo. Era respetado, eso nadie lo discutía. Cuando entraba en una habitación, el tono de la conversación cambiaba. Cuando opinaba, la decisión estaba tomada. Pero el respeto que nace del miedo o de la jerarquía es muy diferente del que nace de la admiración genuina. Uno se conquista por la posición. El otro se conquista por el ejemplo, por la escucha, por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y cuando la posición empieza a debilitarse, como inevitablemente ocurre, ¿qué queda? Si el respeto era por la fuerza, se va junto con ella. Si era por el carácter, permanece. Y es exactamente eso lo que estaba a punto de descubrir. Hay algo casi paradójico en este tipo de figura. Cuanto más se cierra el hombre, más las personas a su alrededor aprenden a no intentar abrirlo. Con el tiempo, todos se acostumbran a la distancia y dejan de cuestionarla. Los hijos dejaron de buscar cercanía porque aprendieron que no la encontrarían. La empleada dejó de intentar conversar porque sabía que no era bienvenida. Y él, en el centro de todo, rodeado de gente, siguió solo, sin que nadie a su alrededor lo notara, incluido él mismo. Esa es la soledad más cruel, la que se vuelve invisible porque ya ha sido normalizada. El cuerpo aguanta muchas cosas cuando la mente ordena con firmeza. Pero tiene un límite. Y el organismo, a diferencia del orgullo, no negocia. No acepta cheques postdatados, no respeta jerarquías, no se impresiona por cuántas cabezas de ganado hay en el pasto. Cuando llega el momento de cobrar el precio de años de tensión acumulada, de dolor ignorado, de emoción reprimida, lo cobra sin pedir permiso. Y es ahí cuando la armadura empieza a resquebrajarse, no porque el hombre quiera, sino porque el cuerpo decide por él. Las primeras señales ya estaban llegando,
demasiado discretas para alguien acostumbrado a ignorar su propio cuerpo. Y lo más irónico de todo es que fue precisamente la fragilidad, aquello que él más evitó durante toda su vida, la que empezó a abrir lo que la fuerza nunca logró. Porque cuando la autoridad falla, cuando el mando ya no sostiene la imagen, lo que aparece es el ser humano que estaba escondido debajo de todo eso. Y ese ser humano, con todas sus grietas, a veces es mucho más real y mucho más digno que la versión blindada que el mundo conocía. Pero antes de llegar a esa revelación, el cuerpo todavía tendría mucho que decir. El cuerpo humano es honesto. Tal vez el único que es completamente honesto todo el tiempo. No miente, no disimula, no protege el ego de nadie. Cuando algo está mal, avisa. Primero en voz baja, con esa sensación extraña que la persona intenta ignorar. Después un poco más fuerte, con un síntoma que intenta justificar. Y cuando nadie escucha, grita de una manera que ya no permite fingir que no se oyó. El hacendado llevaba tiempo en ese ciclo, pero tenía un problema serio, era exactamente el tipo de hombre que aprendió toda la vida que detenerse era debilidad. Y la debilidad, para él, simplemente no era una opción. El cansancio empezó a aparecer de una forma diferente. No era el buen cansancio de quien trabajó todo el día y merece descanso, ese lo conocía bien, era casi un trofeo. Era un cansancio que no se iba con el sueño, que estaba allí incluso antes de levantarse de la cama. Un peso sin explicación lógica para un hombre que siempre había tenido energía de sobra. Pero en lugar de detenerse y prestar atención, hizo lo que siempre hacía, lo dejó pasar y continuó. Al fin y al cabo, la tierra no se cuida sola, el ganado no espera a nadie y la debilidad era algo que simplemente no se permitía sentir. Luego vinieron los mareos. En medio del campo, entre una cerca y otra, el mundo giraba por un segundo. Se detenía, respiraba, esperaba que pasara y seguía. No se lo contaba a nadie. No porque lo ocultara, sino porque genuinamente creía que no había nada que contar. Lo llamaba cosa de la edad, como si envejecer fuera una excusa suficiente para cualquier señal que el cuerpo diera. Y esa es una trampa peligrosísima, porque la expresión cosa de la edad ya ha sido responsable de que mucha gente ignore síntomas que, tratados a tiempo, habrían cambiado completamente el desenlace de la historia. Hubo una caída entre las cercas. Estaba solo, como casi siempre lo estaba en los momentos que importaban. Se levantó solo también, se sacudió el polvo de la ropa y continuó el trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y en el fondo lo sabía. Existe una diferencia entre tropezar por distracción y caer porque el cuerpo simplemente no sostuvo. Prefirió no hacer esa distinción. Prefirió creer en la versión más cómoda, la que no exigía ningún cambio, ninguna visita al médico, ninguna conversación difícil. La versión que dejaba todo igual. Hay una investigación interesante sobre esto. Los hombres, especialmente de generaciones más antiguas, tardan en promedio 3 veces más que las mujeres en buscar atención médica ante los mismos síntomas. No porque sean más saludables, sino porque fueron enseñados a creer que cuidarse es señal de debilidad, y que aguantar es señal de fortaleza. El resultado aparece en las estadísticas, enfermedades detectadas tarde, tratamientos más agresivos, calidad de vida comprometida. El hacendado era la personificación de ese dato. Un número con nombre, sombrero y espuelas. El problema de ignorar las señales no es solo médico. Es filosófico. Cuando una persona aprende a no escuchar su propio cuerpo, también aprende a no escuchar su propia intuición, sus propias necesidades, sus propios límites. Va creando una sordera interna que con el tiempo se extiende a todo. Deja de percibir cuando una relación está enfermando, cuando una decisión es equivocada, cuando ella misma está al límite. Y entonces, cuando el colapso llega, parece una sorpresa, pero en realidad eran señales que estaban allí desde hacía tiempo, esperando a alguien con el valor de mirar. La ironía cruel es que el hacendado dedicó toda su vida a leer las señales de la naturaleza. Sabía cuándo iba a llover por el comportamiento del ganado. Sabía cuando la tierra estaba cansada por la forma en que crecían los cultivos. Leía el campo como pocos pueden hacerlo. Pero no sabía leerse a sí mismo. Tenía toda la sensibilidad del mundo para lo que estaba afuera, y cero paciencia para lo que estaba adentro. Y así es exactamente con mucha gente, extraordinariamente atenta al mundo alrededor y completamente analfabeta respecto a su propio mundo interior. El cuerpo, sin embargo, no se rinde fácilmente.
Sigue intentando. Sigue avisando, de formas cada vez menos sutiles, hasta que el mensaje finalmente llega de una manera u otra. Y cuando llega de una forma que ya no puede ser ignorada, cuando el diagnóstico se sienta enfrente y mira a los ojos, toda la vida cambia de eje en un instante. Porque de repente ya no se trata de fuerza o debilidad, de orgullo o humildad. Se trata de supervivencia. Y supervivencia, es así, él la entendía muy bien. Existe un momento en la vida de ciertas personas en que el tiempo literalmente se detiene. No es metáfora, no es exageración, es una experiencia real, casi física, que quien ya la vivió sabe exactamente de qué se trata. Es cuando una información tan pesada cae en el regazo que el cerebro necesita unos segundos para procesar si aquello es real o si se trata de algún tipo de error. El hacendado vivió ese momento sentado en una silla de consultorio que probablemente nunca había pisado antes, escuchando palabras que apenas conocía, sobre un cuerpo que creía controlar completamente. Y en ese instante, todo lo que había construido, la tierra, el ganado, la autoridad, la imagen, se volvió demasiado pequeño para caber en el mismo espacio que aquella noticia. La enfermedad era progresiva. Eso significa que no había una batalla rápida que ganar, ningún tratamiento corto con fecha de finalización, ninguna victoria limpia en el horizonte. Era el tipo de cosa que no desaparece, que avanza, que exige adaptación constante, que va pidiendo más del cuerpo con el tiempo. Y para un hombre que construyó toda su identidad sobre la capacidad de hacer, de producir, de mandar, escuchar eso era casi como oír que había dejado de existir tal como siempre se conoció. El diagnóstico no era solo médico. Era existencial. Por primera vez en su vida, dependería de alguien. Esa frase parece simple escrita así, pero carga un peso inmenso para quien pasó décadas siendo exactamente lo contrario. Depender, para él, siempre fue sinónimo de fracaso. De no haberse preparado lo suficiente, de no haber sido lo bastante fuerte, de haber dejado escapar algo. Era el tipo de cosa que enseñaba a sus hijos a evitar: sé fuerte, sé independiente, no necesites a nadie. Y ahora la vida le estaba presentando la factura de esa enseñanza, de una manera que no tenía cómo rechazar. Hay algo que los psicólogos llaman crisis de identidad por pérdida de función, cuando una persona se define tanto por lo que hace que, al perder la capacidad de hacerlo, ya no sabe quién es. Es más común de lo que parece, y no ocurre solo con ancianos enfermos. Ocurre con atletas que se retiran, con ejecutivos que son despedidos, con madres cuyos hijos crecen y se van de casa. Cualquier persona que puso toda su esencia en una función específica es vulnerable a este tipo de colapso cuando la función desaparece. El hacendado estaba viviendo eso en carne propia, sin tener un nombre para llamarlo. La humillación que sentía no era debilidad, era condicionamiento. Décadas de un modelo que decía que el hombre no pide ayuda, no muestra vulnerabilidad, no se deja ver así. Y de repente la vida estaba exigiendo exactamente eso. Exigiendo que renunciara al control, que aceptara cuidados, que permitiera que alguien hiciera por él lo que él siempre hizo por todos. Es el tipo de aprendizaje que ninguna escuela enseña y que la vida cobra cuando menos se espera, generalmente cuando la persona está en el punto más vulnerable de toda su existencia. Pero hay algo que el diagnóstico hizo que ninguna conquista había logrado antes: puso las cosas en su lugar correcto. De repente, el tamaño del pasto no importaba tanto. El número de cabezas de ganado se volvía un detalle. Lo que empezaba a importar, lentamente, era quién estaba al lado. ¿Quién aparecía? ¿Quién preguntaba cómo estaba y esperaba de verdad la respuesta? Es casi cruel la forma en que la fragilidad revela lo que la abundancia esconde, pero también es la única forma que parece funcionar con ciertos tipos de persona. A veces la vida necesita quitar lo superfluo para mostrar lo esencial. Miró a su alrededor y empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Quién llamaba con frecuencia y quién desaparecía? ¿Quién preguntaba por él y quién preguntaba por los documentos? ¿Quién visitaba para ver cómo estaba y quién visitaba para ver qué había cambiado? Ese tipo de lectura, que antes era imposible porque nunca necesitó hacerla, ahora se estaba volviendo inevitable. Y lo que revelaba se hacía cada vez más difícil de ignorar, por más que una parte de él todavía quisiera creer que estaba equivocado en lo que veía. Porque el diagnóstico cambió el eje no solo del cuerpo, sino de todo. Cambió la forma en que veía el tiempo, las prioridades, a las personas. Cambió lo que parecía urgente y lo que parecía irrelevante. Y empezó a abrir,
poco a poco, una claridad que solo llega cuando la persona ya no tiene energía para sostener las ilusiones. Una claridad incómoda, que señala cosas que preferiríamos no ver, pero que, una vez vistas, ya no hay forma de fingir que no están ahí. Cuando alguien que siempre fue fuerte enferma, las personas a su alrededor atraviesan un proceso del que rara vez se habla en voz alta. Hay una fase inicial de preocupación genuina, esa conmoción del primer momento, las llamadas, las visitas, el ¿qué necesitas, papá? Esa fase es real, pero también suele ser la más corta. Porque poco después llega otra cosa, más silenciosa, más difícil de nombrar. Una especie de reorganización interna que cada persona hace en privado, cuando se da cuenta de que la figura que siempre sostuvo todo está empezando a debilitarse. Y es en esa reorganización donde el carácter de cada uno aparece sin filtro. La preocupación inicial de los hijos era verdadera, al menos en parte. Pero preocupación e interés no siempre apuntan en la misma dirección. Hay una diferencia enorme entre preocuparse por el bienestar de alguien y preocuparse por lo que va a pasar con lo que esa persona posee. Ambas cosas pueden coexistir, y muchas veces coexisten, lo que vuelve todo más confuso y más doloroso. Porque no es fácil admitir, ni siquiera ante uno mismo, que parte de la angustia frente a la enfermedad del padre tiene que ver con la herencia, con la tierra, con el futuro de lo que fue construido. Pero ese pensamiento existe, y fingir que no existe no lo hace desaparecer. El silencio vino después. No el silencio de quien no sabe qué decir, ese todavía tiene afecto dentro. Llegó el silencio de quien está calculando. Las visitas comenzaron a espaciarse. Las llamadas se volvieron más cortas y más protocolares. El ¿cómo estás? Fue perdiendo la entonación de quien realmente quiere saber y ganando la de quien cumple una obligación social. Quien ya vivió eso dentro de casa sabe reconocer la diferencia en un segundo, porque no está en las palabras, sino en el espacio entre ellas. Está en la mirada que se desvía demasiado rápido, en la prisa por irse, en la conversación que nunca se profundiza. Después vinieron las preguntas sobre los documentos. Sutiles al principio, papá, ¿ya organizaste el testamento? Sería bueno que habláramos de las escrituras mientras todavía estás bien. Cada frase venía envuelta en un cuidado aparente, pero cargaba un subtexto que él, aún fragilizado, podía sentir. Hay una analogía que encaja aquí como un guante: cuando el buey más fuerte del corral cae, los otros empiezan a reorganizar la jerarquía. No necesariamente por maldad, es instinto, es naturaleza. Pero reconocer que es instinto no lo hace menos duro para quien está en el suelo. Las sugerencias de organizar las cosas mientras hay tiempo, comenzaron a repetirse con una frecuencia que empezó a incomodarlo. Y el detalle revelador estaba en quien hacía esas sugerencias, no eran los que más aparecían para cuidar, para conversar, para estar presentes. Eran precisamente los que menos aparecían. Como si la preocupación por el patrimonio fuera inversamente proporcional a la preocupación por el hombre. Ese patrón, doloroso de ver, es más común de lo que cualquier familia quiere admitir. Y aparece especialmente cuando hay algo concreto en juego: tierra, dinero, empresa, nombre. Existe un estudio de la Universidad de Michigan que analizó dinámicas familiares en situaciones de enfermedad grave y constató algo que mucha gente ya sabe por experiencia propia: la enfermedad no crea los problemas de la familia, revela los que ya existían. Los conflictos, los resentimientos, las alianzas, los intereses, todo lo que estaba dormido bajo la superficie de una convivencia funcional emerge cuando la presión aumenta. La enfermedad es como una luz intensa que ilumina los rincones que la rutina dejaba en sombra. Lo que el hacendado estaba viendo no era una familia que había cambiado, era una familia que por fin estaba logrando ver con claridad. Había reuniones ocurriendo en la sala de al lado. Conversaciones que se detenían cuando él se acercaba. Documentos que se discutían sin que nadie lo llamara para participar. Y en un momento específico, escuchó su propio nombre seguido de la palabra venta. Fue como recibir un balde de agua fría, no por la sorpresa, porque alguna parte de él ya lo sospechaba, sino por la confirmación. Existe un dolor específico en ver confirmada la propia sospecha. Es diferente a descubrir algo nuevo. Es peor, de cierta forma, porque elimina la última posibilidad de estar equivocado. Pero lo que nadie en la familia había calculado era que él todavía estaba lúcido. Todavía estaba presente. Todavía estaba escuchando, observando, procesando todo con una claridad que la enfermedad, paradójicamente, había agudizado. Porque cuando el cuerpo pierde fuerza,
la mente a veces compensa, se vuelve más atenta, más precisa, más difícil de engañar. Y mientras los hijos hacían cuentas, había alguien bajo el mismo techo que no estaba haciendo ninguna. Simplemente estaba haciendo lo que siempre hizo, sin esperar nada a cambio. Y eso, muy pronto, marcaría toda la diferencia. Hay personas que pasan años dentro de una casa sin ser realmente vistas. No porque sean invisibles de verdad, sino porque el mundo a su alrededor simplemente no desarrolló el hábito de mirarlas. La empleada era así. Llevaba años allí, conocía cada rincón de ese rancho mejor que cualquiera de los hijos que crecieron en él. Sabía dónde crujía el piso, sabía qué puerta se atascaba en invierno, sabía la hora exacta en que el hacendado tomaba el café y como le gustaba, fuerte, sin azúcar, en la taza grande. Ese tipo de conocimiento no se acumula por obligación. Se acumula por atención. Y la atención, en el fondo, es una de las formas más puras de cuidado que existen. No era del tipo que hablaba mucho. En una casa donde el silencio ya era el idioma oficial, simplemente encajó sin hacer ruido. Pero había una diferencia fundamental entre su silencio y el de los demás. El suyo era de observación, no de distancia. Mientras todos miraban al hacendado y veían al patriarca, a la autoridad, al dueño de la tierra, ella miraba y veía al hombre. Veía cuando tenía dolor, pero fingía que no. Veía cuando el cansancio era mayor de lo que admitía. Veía cuando se quedaba quieto mirando el horizonte por demasiado tiempo, ese tipo de pausa que no es descanso, es peso. Existe una habilidad que muy pocas personas desarrollan de verdad, y que es mucho más rara que la inteligencia o el talento, la capacidad de prestar verdadera atención al otro. No la atención distraída de quien escucha pero ya está pensando en la respuesta. La atención completa, presente, que nota detalles, que percibe cambios sutiles, que siente cuando algo está diferente aunque nada se haya dicho. Esa habilidad es lo que transforma a una persona común en una presencia extraordinaria en la vida de alguien. Y la empleada la tenía de forma natural, sin haber leído nunca un libro sobre empatía ni hecho un curso de inteligencia emocional. Sabía cuando él fingía estar bien. Y eso es más difícil de lo que parece, porque él era bueno fingiendo. Décadas de práctica construyen una armadura convincente. Pero hay cosas que la armadura no cubre por completo, la forma en que los hombros caen en un momento de descuido, el modo en que la voz pierde 1 milímetro de firmeza cuando el dolor aumenta, la pausa más larga entre una frase y otra cuando el cansancio pesa. Ella notaba todo eso. No comentaba, no confrontaba, no exponía. Simplemente ajustaba lo que hacía falta, acercaba la silla, traía el medicamento a la hora correcta, bajaba el volumen del televisor cuando percibía que le dolía la cabeza. Hay algo profundamente humano en ese tipo de cuidado silencioso. Es lo opuesto al cuidado performativo, ese que necesita ser visto, reconocido, agradecido en voz alta para existir. El cuidado de ella no pedía público. Sucedía entre bastidores, en pequeñas acciones que la mayoría ni siquiera nota que necesitaba hasta que alguien las hace. Y es exactamente ese tipo de cuidado el que sostiene a las personas en los momentos más difíciles, no los grandes gestos, no las declaraciones emocionadas, sino la constancia diaria de alguien que aparece, que hace, que permanece. Sin alarma, sin esperar nada a cambio. Los hijos iban y venían. A veces traían regalos, hacían preguntas protocolares, se quedaban el tiempo suficiente para no parecer totalmente ausentes. Pero ella estaba allí todos los días. Era ella quien sabía si él había dormido bien o mal, si había comido lo suficiente, si el dolor había aumentado o disminuido. Era ella quien conocía el nombre de cada médico, el horario de cada medicamento, los efectos secundarios de cada tratamiento. Tenía más información sobre su estado de salud que cualquier miembro de la familia, no porque invadiera ese espacio, sino porque nadie más lo había ocupado. Existe una palabra en japonés que no tiene traducción exacta al español, amae. Describe la sensación de poder apoyarse en alguien con total confianza, sin miedo a ser juzgado o abandonado. Es una especie de consuelo que solo existe cuando la presencia del otro es lo suficientemente constante y genuina como para crear seguridad. El hacendado nunca habría usado esa palabra, probablemente ni la conocía. Pero era exactamente eso lo que la presencia de ella estaba construyendo, poco a poco, sin que ninguno de los dos fuera plenamente consciente. Un puerto seguro que se fue formando en la quietud, mientras el mundo alrededor reorganizaba intereses. Y mientras los hijos discutían documentos en la sala de al lado, ella estaba a su lado.
No porque fuera una obligación contractual, la obligación cubre lo básico, no va más allá. Ella iba más allá desde hacía tiempo. Estaba en el territorio de lo que no tiene nombre fácil, de lo que no cabe en una descripción de puesto, de lo que no aparece en ningún contrato. Estaba en el territorio de lo que las personas hacen cuando realmente les importa a alguien. Y ese tipo de presencia, silenciosa y constante, estaba a punto de revelarse mucho más importante de lo que cualquiera de aquellos hijos podía imaginar, especialmente en una madrugada que nadie vio llegar. El abandono que más duele no es el que llega con portazo y palabras duras. Ese, al menos, es honesto, duele en el momento, pero la persona sabe lo que ocurrió. El abandono que corroe por dentro es el otro, el gradual, el que se disfraza de rutina, de compromisos y de distancia geográfica. Es el que ocurre en cámara lenta, tan despacio que cuando la persona se da cuenta, hace tiempo que ya está sola. Y lo peor de todo es que ese tipo de abandono rara vez es asumido por quien abandona. Siempre hay una justificación plausible, siempre una agenda llena, siempre un motivo razonable que lo vuelve difícil de cuestionar e imposible de probar. Las visitas se fueron haciendo más raras. Primero eran cada semana, después cada 15 días, luego una vez al mes si acaso. Y cada vez que venían, se quedaban menos tiempo. La conversación era más corta, la mirada más distraída, la prisa por irse más evidente. Él lo percibía, claro que lo percibía, un hombre que pasó la vida leyendo señales en el campo no pierde esa habilidad de repente. Pero, ¿qué hacer con esa percepción? ¿Confrontar? ¿Pedir que se quedaran más tiempo? Eso exigiría una vulnerabilidad que todavía estaba lejos de poder mostrar. Entonces se quedaba callado, observaba y guardaba todo en el mismo lugar donde había guardado todo desde siempre. Hay un detalle revelador en el patrón de las visitas que disminuyen, rara vez se detienen por completo. Porque detenerse por completo sería asumir el abandono, enfrentar el juicio, mirarse al espejo y reconocer lo que se está haciendo. Entonces lo que ocurre es una reducción progresiva que nunca llega a cero, siempre existe esa visita de vez en cuando, esa llamada en el cumpleaños, ese regalo en Navidad. Lo suficiente para mantener la narrativa de familia presente, lo suficiente para aliviar la conciencia, insuficiente para marcar una diferencia real en la vida de quien lo necesita. Las reuniones ocurrían en la sala de al lado. Ese detalle es pequeño, pero lo dice todo. No era una sala en otro estado, no era una conversación por teléfono, era allí, separada por una pared delgada, dentro de la misma casa. Había una elección deliberada de no incluirlo, de tratar asuntos que le concernían sin su presencia. Y eso tiene un nombre que las familias evitan usar, infantilización. Es tratar a un adulto lúcido como si ya no tuviera capacidad para participar en sus propias decisiones. Es una forma de abandono que se viste de protección y se justifica como cuidado, cuando en realidad es control disfrazado de preocupación. Escuchó su propio nombre seguido de la palabra venta. Ese momento merece atención porque es el tipo de cosa que cambia algo dentro de una persona de forma permanente. No es una sospecha, no es una interpretación, es una confirmación. Y confirmaciones así no tienen marcha atrás. Una vez que alguien escucha con sus propios oídos que está siendo tratado como un problema a resolver, como un patrimonio a administrar, como un punto en una lista de pendientes, algo cambia en la manera en que ve todo. Es como si cayera un velo. Y una vez que cae, no hay forma de volver a colocarlo. Existe una investigación de la Universidad de Brigham Young que mostró que el aislamiento social tiene efectos en el organismo equivalentes a fumar 15 cigarrillos al día. No es metáfora, es dato biológico. El ser humano fue construido para la conexión, y cuando esa conexión se elimina, el cuerpo responde como si estuviera bajo ataque. El hacendado estaba viviendo eso con una intensidad que combinaba lo peor de dos mundos, estaba enfermo en un momento en que necesitaba presencia, y la presencia estaba desapareciendo justo cuando más importaba. Ese tipo de combinación tiene un peso que va mucho más allá de lo emocional. Pero hay algo que el abandono silencioso no calcula, y que suele ser el error fatal de quien abandona creyendo que no será notado, la persona que se queda sola tiene mucho más tiempo para pensar. Y pensar, cuando la mente todavía está lúcida, es peligroso para quien apuesta por la distracción y el olvido. El hacendado estaba pensando. Estaba uniendo puntos. Estaba recordando cosas que había ignorado durante años, quién aparecía en los tiempos buenos, quién desaparecía en los difíciles, quién preguntaba cómo estaba y quién preguntaba cuánto había en el banco. Esa contabilidad silenciosa se estaba haciendo,
línea por línea, sin prisa. Y mientras hacía esa contabilidad, el cuerpo seguía cobrando lo que la situación exigía. La enfermedad no esperaba a que nadie resolviera sus propios dramas familiares para avanzar. Seguía su propio ritmo, indiferente a las reuniones en la sala de al lado, indiferente a las discusiones sobre escrituras, indiferente a todo lo que no fuera el organismo que había decidido habitar. Y fue en una de esas noches en que nadie estaba prestando atención cuando el cuerpo decidió presentar la cuenta más urgente de todas, de una forma que ya no podía postergarse para después. Hay noches que lo cambian todo. No porque hayan sido planeadas para eso, no porque alguien haya decidido que sería el momento del gran giro, sino porque la vida simplemente no avisó que estaba llegando. Son noches comunes por fuera, silenciosas, sin nada especial en el aire, que de repente se convierten en la línea divisoria entre el antes y el después. Esa fue una de esas noches. Fiebre alta, falta de aire, un cuerpo pidiendo auxilio de una manera que ya no dejaba espacio para interpretaciones. Y el silencio de la casa, que tantas veces había sido solo soledad, aquella madrugada tenía el peso de algo mucho más grave. Los hijos no estaban. Ese detalle, simple y brutal al mismo tiempo, resume todo lo que había ocurrido en los meses anteriores. No estaban porque la distancia se había construido ladrillo a ladrillo, visita cancelada tras visita cancelada, hasta convertirse en normalidad. No estaban porque en algún momento cada uno de ellos había hecho, consciente o inconscientemente, la elección de estar en otro lugar. Y la vida, que no tiene sentido del timín ni de justicia poética, eligió exactamente esa noche para mostrar el peso de esa elección. No como castigo, la vida no funciona así. Sino como consecuencia natural de un patrón que se había instalado sin que nadie asumiera la responsabilidad por él. Fue ella quien lo notó. No por casualidad, no por suerte, sino por atención. Por ser exactamente el tipo de presencia que percibe cuando algo cambia, incluso en medio de la madrugada, incluso cuando habría sido mucho más fácil no darse cuenta. Escuchó la respiración irregular. Quien nunca ha prestado atención a una respiración puede no entender lo que eso significa, pero quien ya ha cuidado a alguien enfermo lo sabe, existe una diferencia entre el ritmo normal del sueño y el ritmo de un cuerpo en sufrimiento. Ella conocía el primero de tanto haber estado cerca. Reconoció el segundo al instante. Pidió ayuda de inmediato. Sin dudar, sin calcular, sin pensar en las implicaciones ni en lo que otros dirían. Actuó. Y esa acción, que duró segundos, fue lo que separó aquella noche de un desenlace muy distinto. Hay momentos en la vida en que la diferencia entre lo que sucede y lo que podría haber sucedido se reduce a una sola persona que estaba presente cuando debía estarlo, que prestó atención cuando era más fácil no hacerlo, que actuó cuando podría haber esperado. Ella fue esa persona. Y ese fue uno de esos momentos. Cuando llegó la ayuda y la situación empezó a estabilizarse, algo quedó suspendido en el aire de aquella casa que no necesitaba palabras para sentirse. La diferencia entre heredero y cuidador se había hecho evidente esa madrugada de una forma que ninguna conversación, ningún argumento, ninguna explicación podría haber dejado más clara. Heredero es quien recibe. Cuidador es quien permanece. Y la permanencia, especialmente en las noches difíciles, vale más que cualquier cosa que pueda escribirse en un documento. Él se quedó mirándola después de que todo pasó. Esa mirada que se da cuando uno percibe algo que todavía no puede poner en palabras. Una mezcla de gratitud, de asombro, de una especie de vergüenza suave por haber tardado tanto en ver lo que siempre estuvo delante de él. Existe un momento específico en la vida de ciertas personas en que dejan de ver el mundo como siempre lo vieron y empiezan a verlo como realmente es. Generalmente ese momento tiene un precio alto, cuesta una enfermedad, una pérdida, una noche de susto. Él estaba pagando ese precio, y comenzando a recibir lo que venía con él. Hay una frase del escritor C.S. Lewis que dice que el dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo. Independientemente de la creencia, la idea encierra una verdad difícil de discutir, a veces es solo en el dolor cuando la persona finalmente se detiene, mira a su alrededor con los ojos verdaderamente abiertos y ve lo que siempre estuvo allí. El hacendado estaba viendo. Estaba viendo quién se había quedado y quién se había ido. Estaba viendo quién había aparecido aquella madrugada y quién ni siquiera sabía que había ocurrido. Estaba viendo, quizá por primera vez con total claridad, lo que cada persona a su alrededor realmente representaba en su vida. Y aquella mañana que llegó después de la noche más larga,
cuando el peligro había pasado y la casa volvió a estar en silencio, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, permaneció en silencio no por costumbre, sino por elección. Se quedó pensando. No en el ganado, no en las cercas, no en las escrituras. Se quedó pensando en una pregunta que había llegado sin avisar y que ya no se iba, ¿por qué ella todavía estaba allí? Esa pregunta simple, que parecía tener una respuesta obvia, llevaba dentro algo mucho más grande de lo que parecía. Y la respuesta que vendría cambiaría la forma en que él la veía a ella y a todo lo demás. Hay preguntas que uno hace sin esperar que la respuesta vaya a durar para siempre. Son esas que surgen en un momento de vulnerabilidad, casi como un pensamiento dicho en voz alta, sin mucha expectativa de profundidad. Él hizo esa pregunta así, cansado, fragilizado, todavía cargando el peso de aquella noche. Preguntó por qué ella todavía estaba allí. Una pregunta simple, de 4 palabras, que en la boca de un hombre como él probablemente costó más que cualquier negociación que hubiera hecho en su vida. Porque preguntar eso era admitir que había razones por las cuales ella podría no estar. Era admitir que la necesitaba. Y admitir que necesitaba a alguien seguía siendo, para él, el ejercicio más difícil de todos. La respuesta de ella no vino con drama. No vino con emoción excesiva, sin lágrimas, sin discurso preparado. Llegó simple, directa, como suelen llegar las verdades más profundas, sin adornos. Dijo que él nunca había dejado que faltara nada a quien lo necesitara. Y que ella solo estaba devolviendo. Punto. Sin exigir reconocimiento, sin enumerar todo lo que había hecho, sin esperar que él reaccionara de una manera específica. Dijo lo que era verdad y guardó silencio. Y a veces el silencio después de una frase verdadera es más poderoso que cualquier cosa que pudiera añadirse. Él se quedó con eso. No respondió de inmediato y ella no esperaba que lo hiciera. Pero algo en aquella frase llegó hondo de una forma en que pocas cosas lo habían hecho. Porque no estaba hablando de obligación. No estaba hablando de contrato, de salario o de función. Estaba hablando de memoria. Estaba diciendo que había guardado sus gestos, los pequeños actos de quien provee sin alarde, de quien resuelve sin esperar agradecimiento, y que esos gestos habían creado en ella una deuda que no era financiera, era humana. Y las deudas humanas se pagan con presencia, con cuidado, con lealtad. Existe un concepto en la psicología social llamado reciprocidad, la tendencia natural del ser humano a devolver lo que recibe. Pero lo que ella estaba describiendo iba más allá de la reciprocidad automática. Era una lección consciente de honrar lo que había recibido, incluso cuando nadie lo exigía, incluso cuando habría sido mucho más fácil irse, incluso cuando quienes tenían mayor obligación habían elegido la distancia. Ella estaba allí porque había decidido estar. Y decisión, a diferencia de obligación, tiene un peso completamente distinto. Él percibió en ese momento algo que nunca había formulado de esa manera: el reconocimiento verdadero no nace de la sangre. Nace de la memoria. Nace de quien guarda lo que hiciste, no por interés, sino porque eso realmente importó. Los hijos tenían su apellido, la tierra que la había construido, el futuro que había garantizado. Pero ella tenía otra cosa, tenía la historia. Tenía los detalles. Tenía al hombre real, no la figura. Y guardar al hombre real, con todas sus asperezas, sus silencios y su dureza, es un acto de amor mucho más raro que llevar un apellido. Hay una diferencia fundamental entre ser recordado y ser conocido. Mucha gente será recordada después de partir, por lo que construyó, por lo que dejó, por el nombre que llevó. Pero ser verdaderamente conocido, ser visto por lo que uno es y no solo por lo que tiene, es un privilegio que muy pocas personas experimentan. El hacendado había pasado la vida siendo respetado, admirado, obedecido, pero rara vez conocido. Y allí, en aquella conversación breve y directa, con una mujer que el mundo había decidido no ver, experimentó por primera vez lo que era ser visto. Era incómodo y liberador al mismo tiempo. La pregunta que él había hecho era sobre ella. Pero la respuesta dijo mucho más sobre él que sobre cualquier otra cosa. Porque lo que ella estaba devolviendo eran los reflejos de sus propios gestos, gestos que él había hecho sin calcular, sin esperar retorno, probablemente sin siquiera recordarlos. Y descubrir que esos gestos habían permanecido, que habían importado, que habían construido algo real en una persona que el mundo no veía, fue como recibir un espejo que mostraba una versión de sí mismo que él mismo había olvidado que existía. Una versión anterior a la dureza,
anterior a la fortaleza, anterior a todo lo que había construido para protegerse. Y fue a partir de ahí que la lucidez que la enfermedad había empezado a abrir encontró un nuevo rumbo. Ya no era solo una claridad sobre quién estaba al lado y quién se había ido. Era una claridad más profunda, más incómoda, más necesaria, sobre lo que había enseñado, lo que había transmitido y lo que todavía podía corregirse mientras hubiera tiempo para hacerlo. Porque darse cuenta es solo el comienzo. Lo que se hace con esa conciencia es lo que define en qué se convertirá. Existe una paradoja que la vida presenta a ciertas personas y que solo cobra sentido después de que ocurre. A veces es necesario perder la fuerza para ver con claridad. No es justo, no es conveniente, ciertamente, no es el camino que nadie elegiría. Pero hay algo en la fragilidad, en la imposibilidad de seguir fingiendo que todo está bien, en la obligación de detenerse cuando el cuerpo no deja otra opción, que abre una percepción que la fuerza, paradójicamente, mantenía cerrada. El hacendado estaba descubriendo eso en carne propia. Enfermo, dependiente, despojado de todo lo que había usado para definirse durante décadas, estaba empezando a ver mejor que nunca cuando estaba de pie. Lo primero que quedó claro fue lo relacionado con sus hijos. No con rabia, no con amargura, sino con una tristeza serena de quien entiende que cosechó lo que sembró. Él había enseñado a expandir el patrimonio. Había enseñado a negociar, a administrar, a crecer. Había transmitido todo el conocimiento que acumuló sobre cómo hacer rendir la tierra, cómo multiplicar lo que se tiene, cómo construir algo duradero. Pero nunca había enseñado a sostener vínculos. Nunca había mostrado, en la práctica, cómo se mantiene una relación cuando ya no hay nada material en juego. Y los hijos habían aprendido exactamente lo que él enseñó, ni más, ni menos. Eso no disminuye el dolor. Pero cambia su naturaleza. Hay una diferencia enorme entre sufrir porque alguien te traicionó y sufrir porque te das cuenta de que fuiste, en parte, el arquitecto de tu propia situación. Lo segundo es más difícil de tragar, pero también es lo único que abre espacio para algo diferente. Porque cuando una persona reconoce su propio papel en lo ocurrido, deja de ser víctima y se convierte en agente. Y un agente puede cambiar de rumbo. Una víctima, no. El hacendado estaba, por primera vez en mucho tiempo, eligiendo ser agente de su propia historia. Hay un libro que habla de esto de una manera que pocos logran, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Frankl era psiquiatra y sobrevivió a campos de concentración nazis. Y lo que concluyó, después de perder absolutamente todo, fue que la última libertad que nadie puede quitarle a una persona es la de elegir cómo responder a lo que le sucede. No lo que sucede, eso no siempre está en manos de nadie. Pero la respuesta a lo que sucede, esa siempre es una elección. El hacendado no había elegido la enfermedad. No había elegido el comportamiento de sus hijos. Pero estaba empezando a elegir qué hacer con todo eso. La claridad que llegó con la fragilidad también trajo una revisión dolorosa del pasado. Se sorprendía recordando momentos que había ignorado en su momento, una fiesta de graduación a la que faltó por el ganado, el llanto de un hijo que cortó de raíz porque no sabía qué hacer con la emoción ajena, una esposa que pedía presencia y recibía provisión. Recuerdos que en su momento parecían decisiones prácticas pequeñas y que ahora, vistos desde la distancia y desde abajo, revelaban un patrón que no había percibido mientras estaba dentro de él. Siempre es más fácil ver el laberinto desde arriba que cuando se camina dentro de él. Pero la lucidez no estaba siendo cruel por crueldad. Estaba siendo quirúrgica. Junto con el peso de lo que había hecho mal, también llegaba la claridad de lo que aún podía hacerse. Y esa parte, la del todavía, es la más importante de todas, porque mientras hay tiempo, hay elección. Mucha gente llega al final de la vida con claridad, pero sin tiempo. Él todavía tenía tiempo. Poco, tal vez, pero suficiente para hacer lo que necesitaba hacerse. Y esa conciencia, en lugar de desesperación, trajo una especie de urgencia serena, esa que no corre por ansiedad, sino por propósito. Empezó a notar las cosas pequeñas como nunca antes. El café que ella traía a la hora exacta. La ventana que abría cuando el sol entraba por el lado que a él le gustaba. La almohada que cambiaba antes incluso de que él lo pidiera. Detalles que antes pasaban desapercibidos porque nunca se había detenido a verlos, y que ahora llegaban con un peso de significado que ya no sabía ignorar. Porque cuando una persona finalmente aprende a recibir, se da cuenta de cuánto había recibido toda la vida sin registrarlo.
Y ese registro tardío tiene una dulzura melancólica difícil de describir, es gratitud mezclada con arrepentimiento, llegando al mismo tiempo. Y fue en esa lucidez donde una decisión empezó a tomar forma. No nació del impulso, no nació de la rabia, no nació de la venganza. Nació de algo mucho más simple y mucho más sólido, coherencia. Si el cuidado es herencia y él había llegado a la conclusión de que lo era, entonces la herencia tenía que reflejar eso. Tenía que estar en consonancia con lo que había aprendido, quizá demasiado tarde, pero aprendido al fin. Y un aprendizaje que no cambia nada es solo información. Él estaba decidido a transformar lo que había aprendido en algo concreto, en algo que permaneciera, en algo que dijera, incluso cuando ya no pudiera decir nada, lo que finalmente había comprendido. Hay decisiones que nacen en el ruido, en reuniones, en discusiones, en momentos de confrontación donde todos están mirando y esperando. Y hay decisiones que nacen en el silencio, a solas, sin público, sin validación externa. Estas últimas suelen ser las más verdaderas. El hacendado llamó al abogado sin avisar a nadie. Sin anunciarlo, sin pedir opinión, sin abrir espacio para debate. Fue un acto discreto, casi íntimo, de un hombre que había pasado la vida tomando grandes decisiones y que ahora estaba tomando quizá la mayor de todas, no sobre tierra o ganado, sino sobre lo que creía que era justo. Y justo, para él, tenía un nuevo significado desde aquella madrugada. No fue por venganza. Ese punto es demasiado importante como para pasarlo por alto. Las decisiones tomadas desde la venganza cargan la energía de quien sigue atrapado en el pasado, de quien actúa para herir y no para construir. No era eso. Era algo más maduro, más difícil de alcanzar, era coherencia. Era la decisión de alinear lo que estaba en el papel con lo que había aprendido en la vida. De hacer que el testamento reflejara no solo lo que había sido construido, sino lo que había sido comprendido. Y una comprensión que no se traduce en acciones, solo un pensamiento bonito que no cambia nada en la práctica. Existe una frase atribuida a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que dice que quiere dejar a sus hijos lo suficiente como para que puedan hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no necesiten hacer nada. Buffett entendió algo que pocos patrimonios comprenden: una herencia excesiva, sin preparación ni mérito, puede destruir exactamente aquello que pretendía preservar. El hacendado no llegó a esa conclusión por los mismos caminos que Buffett, llegó a través del dolor, de la enfermedad, de una madrugada de susto. Pero llegó. Y caminos distintos pueden conducir al mismo lugar cuando la conclusión es verdadera. El cuidado también es herencia. Esa idea simple, que cabe en una sola línea, contiene una revolución silenciosa dentro de sí. Porque el mundo entero está acostumbrado a pensar en herencia como algo material: tierra, dinero, propiedades, empresa. Rara vez se piensa en la herencia como reconocimiento. Como el acto de decir, con consecuencias concretas, que lo que alguien hizo importó. Que la presencia tuvo valor. Que la lealtad merece ser honrada no solo con palabras, sino con actos que perduren más allá de la vida de quien lo realiza. Él estaba haciendo eso. Estaba transformando gratitud en estructura. La decisión no era simple desde el punto de vista práctico. Modificar un testamento, redistribuir tierras, incluir a alguien que no era de la familia de sangre, eso tiene implicaciones legales, emocionales y relacionales. Sabía que habría confrontación. Sabía que los hijos reaccionarían. Sabía que sería acusado de estar siendo manipulado, de no estar pensando con claridad, de haber sido influenciado por la enfermedad o por ella. Y también sabía que nada de eso cambiaría lo que había decidido. Porque una decisión tomada con lucidez no necesita aprobación para ser legítima. Solo necesita coherencia con quien la toma. Hay algo liberador en hacer lo que uno cree correcto sin esperar que todos estén de acuerdo. La mayoría de las personas nunca experimenta esa libertad porque pasa la vida calibrando sus decisiones según el termómetro de la aprobación ajena. Hace lo que otros esperan, evita lo que otros desaprobarían, pospone lo que sabe que es correcto porque el momento nunca parece ideal. El hacendado había vivido así durante décadas, no de la forma más evidente, pero lo había hecho. Y ahora, en el momento en que tenía menos que perder y más claridad que nunca, finalmente estaba actuando de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro. El abogado se fue con instrucciones claras. Parte de las tierras para quien había cuidado. Administración compartida. Reconocimiento formal de lo que ya era moral desde hacía mucho tiempo.
cada palabra de aquel documento era la traducción jurídica de algo que no cabía en el lenguaje jurídico, era el intento de un hombre de corregir, en el tiempo que aún tenía, lo que había tardado demasiado en comprender. No era perfecto. Ningún intento de reparación lo es. Pero era honesto. Y la honestidad tardía sigue valiendo más que la omisión permanente. Y mientras el documento se preparaba en silencio, al otro lado de esa misma casa, los hijos continuaban sus propias conversaciones, sin saber lo que se estaba decidiendo. Había una ironía pesada en ese paralelismo. Ellos, que tanto habían hablado sobre el futuro de esa tierra, serían los últimos en saber lo que se había decidido sobre ella. Porque quien actúa por interés rara vez imagina que quien parece débil todavía tiene fuerza suficiente para actuar. Y subestimar a alguien por su fragilidad es uno de los errores más costosos que existen. La confrontación que vendría lo demostraría de una manera que ninguno de ellos estaba esperando. Todo enfrentamiento que parece surgir de la nada, en realidad fue construido ladrillo a ladrillo, a lo largo de un tiempo que nadie quiso contar. Lo que estalla en un día específico es solo la superficie de algo que llevaba mucho tiempo acumulándose. Cuando los hijos descubrieron lo que se había decidido y lo descubrieron, como estas cosas siempre terminan por descubrirse, la reacción fue inmediata y previsible. Acusaciones, cuestionamientos, el intento de encajar lo ocurrido en una narrativa que preservara la propia imagen. Y la narrativa elegida fue la más conveniente de todas, la culpa era de ella. La empleada había manipulado a un hombre enfermo y vulnerable para beneficiarse. Era simple, era limpia y trasladaba toda la responsabilidad a quien no podía defenderse fácilmente. La acusación de manipulación es una de las más eficaces que existen justamente porque es difícil de refutar. No necesita pruebas concretas, basta con sembrar la duda, crear la sospecha, hacer que quienes están alrededor empiecen a cuestionar si lo que parecía cuidado era en realidad interés disfrazado. Y en un escenario donde una mujer sin apellido influyente recibía parte de una herencia significativa, la narrativa de la manipulación encontraba terreno fértil. Porque el mundo tiene mucha más facilidad para creer que alguien de fuera actuó por interés que para aceptar que los de dentro actuaron con descuido. Él escuchó las acusaciones. Dejó que hablaran, que se indignaran, que alzaran la voz. Y cuando llegó su turno, hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, levantó la propia voz. No para mandar, no para imponer, no con la autoridad automática de quien está acostumbrado a ser obedecido. Levantó la voz para defender. Para decir, con claridad y sin temblor, que la decisión había sido suya, que su lucidez estaba intacta y que quien había cuidado merecía ser reconocida. Esa distinción entre el hombre que ordenaba y el hombre que defendía era pequeña para quien miraba desde fuera, pero enorme para él. Era la diferencia entre poder y propósito. Hay un detalle que siempre aparece en estos conflictos familiares por herencias y que rara vez se dice en voz alta: la indignación casi nunca es por justicia. Es por expectativa frustrada. Los hijos no estaban furiosos porque creyeran genuinamente que ella lo había manipulado. Estaban furiosos porque el resultado no había sido el que esperaban, y necesitaban una explicación que no pasara por su propio comportamiento. Porque si la explicación fuera su propio comportamiento, entonces tendrían que mirarse por dentro. Y mirarse por dentro es siempre el ejercicio más difícil, especialmente cuando lo que se va a encontrar no es agradable. Allí, en ese enfrentamiento que ninguno había planeado pero que era inevitable, algo cambió en la dinámica de aquella familia de forma permanente. Durante décadas, él había sido el centro gravitacional de todo, la figura alrededor de la cual todos orbitaban, la autoridad que definía los rumbos, el nombre que sostenía la identidad colectiva. Pero el centro gravitacional de una familia no es quien manda. Es quien los demás eligen, consciente o inconscientemente, como referencia moral. Y en ese momento, al defender a quien había sido invisible, al honrar lo que había sido real, estaba redefiniendo lo que significaba ser esa referencia. Dejó de ser solo dueño de la tierra. Esa frase pesa más de lo que parece. Dueño de la tierra es una categoría económica, define posesión, poder, posición en una jerarquía. Pero convertirse en dueño de la propia conciencia es algo completamente distinto. Es el momento en que una persona deja de actuar desde lo que tiene y empieza a actuar desde lo que cree. Es cuando el carácter se impone al patrimonio como definidor de las propias decisiones. Y ese movimiento, que desde fuera puede parecer pequeño, es en realidad el mayor que una persona puede hacer, porque no depende de nada más que de sí misma. Los hijos salieron de esa conversación sacudidos de maneras distintas.
Algunos con rabia, otros en silencio, otros con una confusión que todavía no sabían nombrar. Pero uno de ellos, solo uno, por ahora, salió con algo diferente clavado en el pecho. Una inquietud que no era rabia ni frustración, sino algo más incómodo y más fértil que ambas cosas juntas. Era el inicio de una pregunta que aún no estaba listo para formular en voz alta, pero que ya empezaba a tomar forma en algún rincón de su interior. Y las preguntas que nacen así, en el silencio y en la incomodidad, son precisamente las que tienen mayor potencial de cambiar algo de verdad. Y ella, que había sido el centro de toda aquella tormenta sin haber pedido nunca estar allí, siguió haciendo lo que siempre había hecho. Sin drama, sin victoria declarada, sin ningún cambio visible en la manera de moverse por la casa. Trajo el café a la hora exacta, en la taza grande, fuerte y sin azúcar. Porque quien actúa desde el cuidado genuino no cambia su comportamiento cuando llega el reconocimiento, porque nunca fue por el reconocimiento. Y esa constancia, más que cualquier documento o decisión legal, era la prueba más elocuente de que las acusaciones no tenían dónde sostenerse. El mundo tiene una forma muy específica de medir el valor, y esa forma rara vez se cuestiona a sí misma. Valor es lo que aparece en el extracto bancario, en el tamaño del terreno, en el cargo que se ocupa, en el apellido que se lleva. Es una regla objetiva, fácil de usar, que dispensa reflexión porque los números hablan por sí solos. El problema es que esa regla mide muy bien lo que puede contarse e ignora por completo lo que no puede. Y las cosas más importantes de la vida, lealtad, presencia, cuidado, honestidad, son precisamente las que no aparecen en ningún balance. Son invisibles para la regla equivocada. Y durante décadas, el hacendado había usado esa regla sin cuestionarla. Ahora estaba cambiando de instrumento. El testamento revisado no era solo un documento legal. Era una declaración de valores. Era el intento de un hombre de decir, en un lenguaje que el mundo entiende, lo que había aprendido en un lenguaje que el mundo suele ignorar. Parte de las tierras para quien había cuidado. Leído desde fuera, parece una decisión controvertida. Leído desde dentro, era la única decisión que tenía sentido con todo lo que había sucedido. Porque la tierra es solo tierra, es lo que se hace con ella, quién la trabaja, quién la cuida, quién permanece en ella cuando sería más fácil irse, lo que define lo que realmente vale. Administración compartida. Ese detalle específico merece atención porque va más allá del gesto simbólico. No era solo reconocimiento moral, era inclusión práctica, era dar voz a quien siempre había sido silenciada, era transformar a quien había sido tratada como invisible en participante activa de lo que vendría. Y eso tiene una dimensión que el dinero por sí solo no alcanza, es el reconocimiento de que la persona existe, de que su presencia importó, de que lo que hizo tuvo consecuencias reales que merecen consecuencias reales a cambio. Es la diferencia entre agradecer y honrar. Agradecer es fácil. Honrar cuesta algo. Hay una historia real que ilustra bien esa distinción. Osceola M. C. Carty era una lavandera de Mississippi que pasó toda su vida lavando la ropa de otros, viviendo con extrema sencillez, ahorrando centavo a centavo durante décadas. A los 87 años, donó $150,000 a la Universidad de Southern Mississippi para crear becas para estudiantes negros de bajos recursos. Nunca había pisado una universidad. No tenía herederos esperando el dinero. Simplemente decidió que lo que había reunido en la vida debía ir a quienes necesitaban una oportunidad. El mundo entero se sorprendió. Ella no entendía la sorpresa, para ella era lo único que tenía sentido. El hacendado no era Osceola M. C. Carty, y la historia era distinta en muchos aspectos. Pero el movimiento era el mismo en el fondo, usar lo que había construido para honrar lo que había comprendido tarde, en lugar de dejar que fuera solo para quienes lo esperaban por obligación de sangre. Y esa elección, redistribuir no por capricho, sino por coherencia, es una de las más raras que una persona puede hacer, precisamente porque va contra lo automático, contra lo esperado, contra lo que todos a su alrededor consideran obvio. El reconocimiento formal de lo que ya era moral desde hacía tiempo tiene un peso específico que no debe subestimarse. Porque la moral sin estructura es frágil, depende de la buena voluntad de quienes vengan después, depende de que las personas a su alrededor honren lo dicho en lugar de lo escrito, depende de una cadena de conciencia que rara vez se sostiene por mucho tiempo. Cuando lo moral se vuelve formal, gana protección. Gana permanencia. Gana la capacidad de existir más allá de quien lo creó. Y eso era exactamente lo que el hacendado estaba construyendo, no solo un reconocimiento para ella,
sino una estructura que diría, cuando él ya no pudiera decir nada, lo que había aprendido a valorar. Los hijos seguían inconformes, pero el documento estaba hecho. Y los documentos tienen una característica que los discursos no tienen: permanecen. Pueden ser cuestionados, pueden ser impugnados en los tribunales, pueden generar años de conflicto, pero permanecen. Llevan la intención de quien los creó de una manera que la memoria oral nunca logra garantizar. Y el hacendado lo sabía mejor que nadie, porque había pasado la vida firmando documentos que definían lo que era suyo. Ahora estaba firmando uno que definía quién era él. Esa distinción, pequeña en la forma y enorme en el significado, era la síntesis de todo lo que había aprendido. Y mientras el papel definía el futuro de aquella tierra, el presente seguía su propia lógica. La enfermedad avanzaba. El cuerpo continuaba cobrando. Pero había algo distinto en el aire de esa casa, una ligereza que antes no estaba, que no era exactamente alegría, pero se parecía a la paz. La paz de quien hizo lo que debía hacerse. De quien miró su propia historia con honestidad y eligió corregirla donde todavía era posible. De quien descubrió, quizá tarde pero no demasiado tarde, que el legado más importante que una persona deja no está en el tamaño de lo que acumuló, sino en la calidad de lo que comprendió. Existe una creencia cómoda que mucha gente lleva sin darse cuenta, la de que ciertas personas simplemente no cambian. Que hay un tipo de carácter que ya está fijado, que hay una manera de ser que se endureció demasiado para ser diferente, que pasada cierta edad la transformación ya no es posible. Es una creencia conveniente porque libera a la persona de la responsabilidad de intentarlo, tanto de intentar cambiar como de intentar creer que el otro puede hacerlo. Pero la vida insiste en presentar evidencias en contra de esa creencia, en historias reales, en personas reales que contradijeron lo que todos habían decidido sobre ellas. Y a veces la evidencia más poderosa aparece justamente donde menos se esperaba. Uno de los hijos comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana, no con un discurso de arrepentimiento, no con ningún gesto grandioso que pudiera ser aplaudido. Empezó de la forma en que los cambios reales siempre empiezan, por dentro, en silencio, en un proceso que la propia persona apenas puede nombrar mientras ocurre. Fue el enfrentamiento con el padre lo que plantó la semilla. No tanto las palabras, sino la firmeza detrás de ellas. Ver al padre enfermo, frágil, dependiente de cuidado y aún así más íntegro de lo que había sido en años, fue el tipo de imagen que no se borra fácilmente. Que se queda ahí, incomodando, hasta que uno decide hacer algo con esa incomodidad. Empezó a hacerse preguntas que nunca se había hecho. No sobre la herencia, no sobre las tierras, sino sobre sí mismo. Sobre lo que había hecho en los últimos meses, sobre las reuniones en la sala de al lado, sobre las preguntas acerca de documentos, sobre la rapidez con la que había reorganizado sus propias expectativas cuando el padre enfermó. Ese tipo de autoobservación es raro e incómodo, y la mayoría de las personas huye del precisamente porque lo que se encuentra dentro no siempre es lo que se quisiera encontrar. Él no huyó. Se quedó con la incomodidad. Y quedarse con la incomodidad, en lugar de anestesiarla con justificaciones, es el primer paso real de cualquier transformación. Existe un concepto en psicología llamado disonancia cognitiva, el malestar que una persona siente cuando sus acciones no están alineadas con los valores que cree tener. La mayoría resuelve esa disonancia de una manera: ajusta los valores para que encajen con las acciones, en vez de ajustar las acciones para que encajen con los valores. Es más fácil. Es menos costoso. Es lo que la mente hace automáticamente cuando no es cuestionada. Pero cuando la disonancia es demasiado grande, cuando el espejo es demasiado claro, cuando alguien cercano actúa de una manera que contrasta de forma evidente con el propio comportamiento, entonces se vuelve más difícil hacer ese ajuste automático sin darse cuenta de que se está haciendo. El padre había sido ese espejo. Un hombre que había pasado la vida siendo duro, cerrado, incapaz de demostrar afecto y que al final, fragilizado, había encontrado una claridad que ninguno de ellos había encontrado. Había reconocido quién estaba realmente a su lado. Había hecho lo correcto aun sabiendo que causaría conflicto. Había defendido a quien necesitaba ser defendido sin calcular el costo. Y ese conjunto de acciones, viniendo de un hombre que nunca había sido modelo de apertura emocional, tenía un peso que ninguna charla motivacional podría tener. Porque no era teoría. Era ejemplo vivo, imperfecto, tardío, pero real. No todo arrepentimiento nace puro.
Esa frase es importante porque abre espacio para una honestidad que el mundo rara vez permite. El arrepentimiento de ese hijo no era completamente desinteresado, también había allí la percepción de que había perdido algo, de que la relación con su padre podría haber sido distinta y no lo fue, de que el tiempo que pasó distante no regresaría. Había egoísmo mezclado con autenticidad, interés mezclado con emoción real. Y está bien. Porque el arrepentimiento rara vez llega puro. Lo que importa no es la pureza del origen, sino lo que la persona decide hacer con él. Algunos arrepentimientos crecen con el tiempo. Este era uno de esos. La semilla había sido plantada por el enfrentamiento, regada por el silencio de las semanas siguientes, y comenzaba a brotar en una forma aún sin nombre definido. Todavía no era un cambio visible para quien miraba desde fuera. Era interno, procesual, lento como suelen ser las cosas que perduran. Pero estaba ocurriendo. Y a veces eso es suficiente, no la transformación completa e inmediata que hace buena historia para contar, sino el movimiento real, discreto, de quien empieza a caminar en una dirección distinta sin saber aún exactamente a dónde llegará. Y el hacendado, que quizá nunca supiera la dimensión de lo que había sembrado en ese hijo, continuaba su propio camino. La enfermedad avanzaba, los días se volvían más cortos en energía pero más largos en conciencia, y habían en una serenidad creciente que contrastaba con todo lo que había sido antes. No era resignación, la resignación tiene sabor a derrota. Era otra cosa, más cercana a la integridad. De quien miró hacia atrás, vio lo que necesitaba ver, hizo lo que necesitaba hacer y ahora podía mirar hacia adelante, hacia el tiempo que quedaba, sin el peso de lo no resuelto. Y ese peso, cuando desaparece, deja un espacio que la persona nunca imaginó que existía dentro de sí. Legado es una palabra que el mundo usa mucho y entiende poco. Generalmente aparece en contextos de grandeza, el legado de un presidente, el legado de un empresario, el legado de alguien que construyó algo lo suficientemente grande como para ser recordado después de irse. Y en esa definición convencional, legado es siempre cuestión de escala. De tamaño. De cuánto quedó en forma de algo concreto, medible, visible. Pero existe otro tipo de legado, más silencioso y más duradero, que no aparece en ningún inventario y que no puede dividirse entre herederos porque no pertenece a nadie en específico, pertenece a todos los que fueron tocados por él. La enfermedad avanzó. Ese es el tipo de frase que la vida no romantiza, por más que uno quiera hacerlo. El cuerpo fue cediendo al ritmo que la enfermedad imponía, independientemente de testamentos revisados, lecciones aprendidas o confrontaciones que cambiaron dinámicas familiares. La biología no hace concesiones a narrativas bonitas. Pero lo que cambió, y cambió de forma permanente, fue lo que ocurría dentro de aquella casa mientras el cuerpo cedía. El miedo había disminuido. No desaparecido, porque el miedo ante el final es humano y honesto. Pero había disminuido de una manera que solo ocurre cuando alguien resuelve lo que necesitaba resolver antes de partir. Él se fue sabiendo que había corregido el rumbo antes del final. Esa certeza, que parece simple dicha así, es en realidad una de las conquistas más raras que una vida puede tener. Porque la mayoría de las personas se va sin haber tenido esa claridad. Se va con asuntos pendientes que nunca se cerraron, con palabras que nunca se dijeron, con reconocimientos que quedaron en la intención y nunca llegaron a la acción. Él había cerrado lo que necesitaba cerrarse. Había dicho, de la manera en que sabía decir, no con palabras fáciles, sino con actos concretos, lo que había aprendido. Y eso marca una diferencia que los vivos rara vez logran dimensionar, pero que quien está partiendo siente con una claridad inexplicable. No dejó solo ganado y escrituras. Ese detalle importa más de lo que parece, porque ganado y escrituras son exactamente lo que el mundo esperaba que dejara. Era el inventario previsto, el legado convencional, lo que cualquiera desde fuera enumeraría si tuviera que resumir la vida de aquel hacendado en términos objetivos. Pero debajo de todo eso, y en ciertos aspectos por encima de todo eso, había otra cosa. Había una lección encarnada en decisiones reales, con consecuencias reales, que decía algo que las palabras rara vez logran expresar con la misma fuerza, que el valor no está en quien hereda. Está en quien permanece. Esa frase, el valor no está en quien hereda, sino en quien permanece, es el tipo de verdad que uno lee y siente que ya sabía, pero nunca había formulado así. Y esa sensación de reconocimiento, de verdad que estaba esperando ser nombrada, es precisamente lo que separa una lección pasajera de una lección que permanece. La permanencia es la prueba más difícil de falsificar.
Porque el interés se mantiene mientras hay algo que ganar. La conveniencia aparece cuando es fácil. Pero ¿quién se queda cuando ya no hay nada evidente que ganar? ¿Quién aparece en la madrugada de fiebre cuando todos se han ido? ¿Quién sirve el café fuerte en la taza correcta incluso después de que el testamento fue firmado? Esa persona está revelando algo sobre sí misma que no necesita ninguna otra prueba. La empleada continuó en la casa después de que él partió. No porque estuviera esperando cosechar lo que había sido prometido, ya estaba formalizado, ya estaba garantizado. Continuó porque era lo que hacía. Porque la presencia genuina no termina cuando el motivo externo desaparece, porque el cuidado real no tiene fecha de vencimiento, porque algunas personas simplemente están hechas de una manera que permanece independientemente de las circunstancias. Y esa permanencia, vista de cerca, tenía un efecto en todos los que la rodeaban, incluido el hijo que había comenzado a cambiar, que ahora tenía ante sí un ejemplo vivo de lo que había faltado en su propia historia. El hijo que había iniciado la transformación siguió en ella. Lentamente, sin anuncios, sin el tipo de giro dramático que hace buena escena en una película. Fue construyendo una relación distinta con ella, no desde la culpa, no desde el intento de compensar, sino desde un respeto genuino que tardó en llegar, pero llegó. Fue revisando su propia manera de relacionarse con quienes lo rodeaban, prestando atención a quien estaba realmente presente y quien estaba verdaderamente ausente. Fue, poco a poco, aprendiendo el idioma que su padre había aprendido solo al final, el idioma de quien valora lo que permanece en lugar de solo lo que produce. Y así el hacendado dejó un legado doble. El primero, visible y documentado, la tierra, el ganado, la estructura que había construido con décadas de trabajo. El segundo, invisible e infinitamente más valioso, la demostración de que es posible cambiar, de que la lucidez puede llegar tarde y aún así llegar a tiempo, de que una vida entera de errores no tiene por qué definir los últimos capítulos, de que el valor de una persona no está en lo que acumula sino en lo que finalmente comprende. Y ese segundo legado, a diferencia del primero, no tiene inventario, no tiene escritura, no puede disputarse en un tribunal. Solo puede vivirse. ¿Por quién tuvo la suerte de estar lo suficientemente cerca para verlo? Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho sobre quién eres. Porque la mayoría de las personas consume contenido en la superficie, salta al siguiente vídeo antes de que termine el anterior y sigue con su vida sin dejar que nada realmente se asiente. Pero tú te quedaste. Y quien se queda suele ser exactamente el tipo de persona que también aparece cuando importa. Ahora viene la parte más importante y la más difícil. Porque de nada sirve haber visto todo esto, haber sentido esa punzada de reconocimiento en algún momento de la historia, y simplemente cerrar el vídeo y seguir igual. El conocimiento que no se convierte en acción es solo entretenimiento bien empaquetado. Y esta historia merece más que eso. Así que aquí van las preguntas que necesitan hacerse, no al hacendado, no a la empleada, no a ningún personaje de esta historia. A ti. ¿Quién en tu vida está siendo invisible como ella lo era, presente, constante, genuino, y tú aún no te has detenido a reconocerlo de verdad? No con palabras bonitas dichas una sola vez, sino con acciones concretas que demuestren que viste, que sabes, que valoras. Porque el reconocimiento que se queda solo en la intención no llega a ningún lado. Y del otro lado, ¿estás siendo el hijo que se aleja cuando el otro más lo necesita? No necesariamente de un padre enfermo, puede ser un amigo atravesando una etapa difícil, una pareja que está pidiendo presencia y recibiendo excusas, un familiar que está ahí y al que dejaste de ver porque la rutina anestesió tu atención. El abandono silencioso no necesita mala intención para ocurrir. A veces sucede simplemente porque nadie se detuvo a notar que estaba ocurriendo. Y la pregunta más difícil de todas, si tu vida fuera revisada hoy, no lo que tienes, sino lo que hiciste con lo que tienes, ¿qué diría el testamento de tu historia sobre lo que realmente valoras? Porque todos dejan un legado. La cuestión es si será el que planeaste o el que construiste accidentalmente sin darte cuenta. El hacendado aprendió tarde. Pero aprendió. Y lo más importante, actuó con el tiempo que tenía. Tú todavía tienes tiempo. La pregunta es ¿qué vas a hacer con él? Si esta historia removió algo dentro de ti, si te hizo pensar en alguien, si trajo un recuerdo, una incomodidad que vale la pena sostener, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Porque a veces la historia correcta llega en el momento correcto, y tú puedes ser la razón de que llegue a la persona indicada. Y si quieres seguir aprendiendo sobre lo que realmente importa, sobre lealtad, sobre legado,
Sobre esas cosas que el mundo subestima y que la vida cobra caro cuando se ignoran, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque el próximo vídeo ya está llegando, y va a profundizar aún más en algo que esta historia apenas empezó a tocar.